Cuando fui pequeña tenía un sueño recurrente, al que no le tomaba mucho interés porque no me daba miedo. No entendía el motivo por el que con tanta frecuencia el sueño se repetía. Mientras dormía veía una casa antigua de 2 pisos. Había ocasiones en que notaba a una mujer parada en el umbral de la puerta. Desde la distancia en la que me encontraba, no alcanzaba a distinguir su rostro. Solo veía que tenía el cabello largo y canoso, peinado con 2 trenzas a cada lado. Vestía un faldón largo y encima de él un mandil de color negro. La vestimenta de la mujer era colorida, a excepción del mandil que siempre era oscuro. Después de varios días ya no volvía a soñar, así que se me olvidaba aquel sueño extraño. De forma intermitente volvía a soñar lo mismo. Ya tenía 15 años y el sueño no se iba. Todo era igual que siempre, solo que ahora veía a la mujer un poco más de cerca. Ya no era tan lejana porque le alcanzaba a distinguir algunas facciones, aunque de nuevo dejaba de soñar y se me olvidaba. Cuando tenía 25 años, estábamos en una reunión familiar por el cumpleaños de mi madre. En ese tiempo, mis 3 hermanos ya se habían casado y vivían aparte. Yo era la única que me había quedado en casa de mis padres. Escuché cuando mi hermano mayor comenzó a platicar sobre la casa de la abuela. En un principio no me llamó la atención. Las reuniones familiares eran de lo más aburridas. Siempre se hablaba de lo mismo, así que mi mente estaba en otra parte. Cuando escuché a mi hermano describir la casa, llamó mi atención que era igual a la que yo tenía en mis sueños. Le pregunté a cuál casa se refería. Él, riéndose de mí, no respondió a mi pregunta. Al contrario, cambió el tema por completo. Siguió hablando de cosas que ya no me acuerdo. Un poco molesta me acerqué a él y le pedí que me hablara de la casa de la abuela. Él se siguió riendo de una forma tan grotesca y burlesca que me enojé mucho. Me fui encima de él y lo golpeé en todas partes. Fue necesario que mis padres me separaran de él. No exagero cuando les cuento que me tuvieron que amarrar a una silla. La verdad, yo ni siquiera me acuerdo de aquella ocasión. Era como si hubiese perdido la memoria. Tomé conciencia hasta que me vi amarrada de las piernas y de las manos en una silla del comedor. Cuando vi la cara de mis familiares, me pude dar cuenta de que hice algo muy malo, pero de algo que no me podía acordar. A mi hermano lo vi sosteniendo un pañuelo en su nariz y me miraba con mucho coraje sin saber qué fue lo que hice. Les pedí una disculpa, les dije que no me acordaba de nada y que lo sentía mucho, pero ellos no aceptaron mi disculpa. Me dijeron que era la última vez que me portaba de esa manera con ellos, porque cuando era niña me aguantaron muchas cosas, todo porque era la más pequeña, pero ahora todos éramos adultos y ya no me iban a permitir una situación como la de ese día. Y si quería seguir conviviendo con ellos, debía de comportarme civilizadamente, o ya no sería bienvenida a las reuniones. Mi madre protestó, dijo que no era justo para mí. Yo no tenía culpa de ser tan parecida a mi abuela. Cuando mi madre dijo eso, todos se quedaron callados y se miraron entre ellos. Fue una noche muy rara. No entendí lo que sucedía, pero sí que me ocultaban algo muy feo. No me sentía del todo bien, ni tampoco quise hacer más problemas, así que ya no dije nada. Les pedí que me quitaran las ataduras y me fui a mi habitación. Por la forma en que todos me miraban, me sentía culpable. Aunque no sabía el motivo, me fui a acostar a mi cama y me fui quedando dormida. A lo lejos alcanzaba a escuchar a mis hermanos que hacían comentarios sobre mi conducta, no la de ese día, sino cuando era pequeña. No me di cuenta que caí en un sueño profundo y veía de nuevo la misma casa, con una señora que vivía dentro y que abría la puerta y me invitaba a pasar. Entraba a la casa sin saber quién era la mujer. De cierta forma le tenía confianza, como si la conociera de mucho tiempo. Al momento de meterme, un olor a perfume extraño invadió el ambiente. Era tan fuerte y penetrante que me hizo despertar. Me di cuenta que mi habitación tenía el mismo aroma que en mi sueño. Me puse a buscar entre mis pertenencias de dónde provenía ese olor, porque yo no tenía ningún perfume, y ese olor era desconocido para mí. Abrí los pocos frascos que tenía en mi tocador, pero nada se parecía al olor que percibía. No me di cuenta cuando mi mamá entró a mi cuarto.
hasta que me preguntó por qué había un olor tan feo dentro. Le respondí que tampoco lo entendía, por eso buscaba de dónde provenía. De pronto, mi madre se cubrió su boca con su mano. Me dijo que ya sabía de quién era ese perfume. Era el aroma favorito de su mamá, y que no lo conoció en un principio, porque tenía mucho tiempo que no lo olía. Cuando ella murió, regaló todas sus pertenencias, y aquel perfume que era tan reconocido por su mamá lo regaló a sus familiares. No se quiso quedar con nada de ella, porque sabía que conservar algún objeto de su madre era como preservar su memoria y su espíritu. Noté en los ojos de mi mamá que me miró arrepentida de haber hablado de más. Ahora me daba cuenta que había un oscuro secreto que nadie me quería decir, y que todos sabían, menos yo. Para ese entonces mis hermanos ya se habían ido de la casa, así que senté a mi mamá en la cama y le pedí que me dijera todo. Durante mucho tiempo me ocultaron cosas, ahora era tiempo de saber la verdad. Acorralé tanto a mi mamá que no le quedó otra opción que contarme todo, pero hubiese sido mejor permanecer en la ignorancia, a darme cuenta de esa realidad tan oscura y siniestra que me perseguía como una sombra. Después que ella me contó lo que pasó, entendí los comentarios de mis hermanos, por qué se enojaban tanto conmigo. Lo que no me quedó muy claro fue lo de la casa de la abuela. Le supliqué a mi mamá que me lo dijera, y me quedé petrificada al saber la verdad. En la familia había un cierto tipo de herencia siniestra, ya que mi abuela, la madre de mi mamá, era una partera muy reconocida en su pueblo. Durante ese tiempo que trabajó trayendo al mundo a bebés, surgió un problema. Mi mamá me comentó que ella era apenas una niña cuando sucedió todo, por lo que tenía recuerdos muy borrosos. Lo que no olvidaba era que su madre le enseñó el amor a la vida humana. En una ocasión llegó una mujer muy joven a dar a luz. Ella iba acompañada de su madre, la cual le pidió a mi abuela que la ayudara, ya que su bebé no podía nacer. Cuando mi abuela la revisó, le dijo que era un trabajo muy complicado. Lo mejor era que la llevara al hospital, porque la vida de los dos estaba en riesgo. Hasta ese momento todo hubiese quedado en una simple consulta, y mi abuela sin ningún problema. Lo malo fue que la madre de la muchacha embarazada era la bruja mayor del pueblo. Ella fue la que se negó a ir a un hospital, mientras que su hija le suplicó que la llevara con un médico porque se sentía muy mal. Pero la señora se negó de nuevo, y prácticamente le exigió a mi abuela que la atendiera o se atuviera a las consecuencias. Mi mamá no recordó qué era lo que pasaba para que el bebé no pudiese nacer. Lo malo fue que tanto la muchacha como el pequeño ser que se gestó en su vientre murieron, lo que desencadenó la ira de la madre y lanzó todo tipo de maldiciones a mi abuela, diciéndole que éstas iban a trascender de generación en generación y que a su primera nieta, sobre ella iba a recaer lo peor, porque a ella le iba a enseñar todo lo que sabía, ya que al quedarse sin hija y sin nieta, no había manera de trascender, así que lo tuviera bien presente, porque lo que ella prometía siempre lo cumplía, y se marchó llevándose a su hija y su nieta. Las malas lenguas dijeron que con su misma nieta recién nacida, hizo rituales tan siniestros que al pueblo llegó una mala racha de cosecha, de enfermedades y de muertes. Mi madre me dijo que ella no sabía si realmente era verdad todo lo que decían, pero lo cierto fue que su mamá murió de una forma muy fea. Le entró una enfermedad que los médicos nunca pudieron descifrar. Decían que era una de esas patologías extrañas que le daban a cierto tipo de humanos. Así que mi abuela murió quedando en extrema delgadez. Los que la vieron dijeron que su piel quedó completamente pegada a su esqueleto y que fue perdiendo el habla, la vista y hasta las ganas de comer. Murió en soledad porque ya no era capaz de comunicarse con nadie. Mi mamá agregó que cuando su madre murió ella estaba presente y recuerda una sombra que se posó detrás de su lecho de muerte. Cuando expiró, la sombra se marchó junto con ella. En aquel momento de la muerte de mi abuela, mi mamá y su familia salieron del pueblo. Se fueron a vivir a otro poblado cercano en el que encontraron el cobijo de la gente.
porque la fama de la bruja era tan reconocida en todas partes que tuvieron compasión de toda la familia de la abuela, como si de pronto mi madre se diera cuenta de algo que había ignorado. Me dijo que a partir de la muerte de su madre ella no recordaba nada, había un vacío en su vida. Lo único que no podía olvidar era la casa materna que perteneció a sus padres y quedó abandonada. De pronto mi madre se fue a su habitación corriendo, como si se hubiese acordado de algo, y me mostró la foto que perteneció a su mamá. En cuanto vi la imagen, me quedé pasmada. La casa en la que vivió mi madre y en la que murió mi abuela era exactamente igual a la que yo soñaba, y se lo dije a mi mamá. Le dije casi gritando que esa casa yo la conocía desde que era niña, porque la he tenido en mis sueños desde que era pequeña, y además veía a una mujer que estaba afuera de la casa, y no era mi abuela, porque a ella la conocía en fotografías que mi madre me había mostrado. La mujer que estaba en mis sueños era una mujer de más de 50 años, que tenía el cabello largo y canoso. Mi mamá me dijo que era ella, era la bruja, la que le echó la maldición a la familia. Lo único extraño era que había brincado generaciones, porque a ella, a mi madre, no le había sucedido nada malo. Esas últimas palabras que dijo mi mamá fueron proféticas. En ese instante, ella empezó a quejarse de un gran dolor en su cabeza. Gritaba tan fuerte y se jalaba los cabellos como si fuera algo insoportable. Después cayó al piso inerte. Yo me quedé petrificada por unos segundos, para enseguida reaccionar y pedir los servicios de emergencias. Para no entrar en tantos detalles, mi madre murió con una expresión en su rostro horrible. Nunca supe si fue por el dolor que sintió o por lo que vio antes de morir. Obviamente, los médicos dijeron que la causa fue un derrame cerebral y que en su boca se dibujó una sonrisa siniestra porque el cerebro era el encargado de los movimientos faciales. Era parte de la enfermedad que le arrancó la vida a mi mamá. Yo tenía otra teoría. Cuando mi madre se puso muy mal, casi tengo la seguridad de que ella vio algo, o alguien que le provocó su muerte, y que no fue producto de una enfermedad, sino que todo fue provocado por una entidad siniestra. Yo no pude ver a nadie físicamente, pero sí vi una silueta que se dibujó en la pared de la cocina. Era la forma de una mujer con cabello largo, el cual tenía movimiento, como si hubiera mucho viento, y dentro de la casa no había ninguna corriente de aire. En el instante en que mi mamá murió, escuché una voz que me llamaba por mi nombre. No tengo la certeza de que fuera realmente cierto, porque me encontraba muy asustada. Durante el funeral de mi mamá, yo la pasé muy mal. Todo fue tan inesperado, y fue tanta información la que tuve, que me sentía confundida y abrumada. Además, hubo algo muy perturbador que no he podido apartar de mi mente. Mientras yacía el cuerpo de mi madre dentro del ataúd, con sus 4 cirios encendidos en cada esquina, sin motivo aparente se apagaban. Alguien de los presentes los volvía a encender. Y cuando lo hacía, veía la misma silueta en la pared que vi en la cocina cuando mi madre murió. Para mí fue como si la bruja se hiciera presente, ya no a través de mis sueños, sino de una forma más física. Ahora se mostraba a manera de silueta o de sombra. Yo tenía un miedo incontenible a que lo hiciera de cuerpo presente. Mientras velamos a mi mamá, esa mujer se fue manifestando de distintas formas. Creo que lo fue haciendo poco a poco para generar más miedo, y lo logró. Tenía un miedo terrible a que me sucediera lo mismo que a mi abuela, o que mi madre, porque aunque mi mamá murió de manera repentina, ella vio algo que le causó un horror inexplicable, y eso que vio se llevó su alma. Ahora, mi vida y mi alma estaban en peligro. Puedo decir que casi no dormí durante el funeral de mi mamá, porque estuve atenta a cualquier sonido, a un movimiento sin causa aparente y a toda sombra que veía, pero no pude ver nada, hasta que muy entrada la noche, ya en la madrugada, el sueño me venció y me quedé dormida en una de las bancas de la funeraria. En ese sueño, ella me reveló todas sus intenciones. Me dijo que yo era la elegida para recibir sus conocimientos y que me esperaba en la casa que fue de mi abuela, ahí donde murió su hija y su nieta.
Ahí me estaría esperando para darme mi herencia, y que si no lo hacía, se encargaría de llevarse a cada uno de mis seres queridos, así como lo hizo con mi abuela y con mi madre. Si me resistía a verla, uno de mis familiares iba a morir de la peor forma. Antes de marcharse, se acercó y me dio un beso en la mejilla. Sentí la humedad de ese beso en mi frente tan real, que desperté tumbando lo que había a mi alrededor. La busqué por todas partes sin poder encontrarla. La sensación que tuve fue horrible. Me daba cuenta de que todo era verdad y que mi mamá murió a causa de esa mujer, que buscaba vengarse después de tanto tiempo de mi abuela, y que jamás entendió que ella no fue la responsable de la muerte de su hija y de su nieta. El miedo me empezó a invadir. Miraba a mis hermanos y tan solo de pensar que alguno de ellos podía morir de la peor forma, me sentía culpable. El funeral se llevó a cabo. A mi madre decidimos no sepultarla y la llevamos al crematorio para incinerarla. Solo los más cercanos a ella nos quedamos afuera, esperando que nos entregaran la urna con sus cenizas. Ahí, en ese lugar, fue la peor revelación que tuve, porque mientras el cuerpo de mi mamá estaba dentro del crematorio, pude escuchar su voz pidiendo que la ayudara, que no la dejara en ese lugar de sombras y seres siniestros. Hasta la fecha, no sé si fue realmente mi mamá la que me dijo eso, o fue la misma bruja que me quería meter más temor. Así que tomé la decisión de ir al pueblo y a la casa que no conocía, tan solo en mis sueños, aunque como tenía mucho temor, sin saber a quién pedir ayuda, fui con una mujer que vivía en el barrio. La gente decía que era una bruja blanca muy buena, así que, sin saber nada de brujería, me acerqué a esa mujer. Al llegar a su casa, se me quedó viendo fijamente y me dijo que traía un muerto pegado a mi cuerpo. Por si no lo sabía, era un espíritu de gran fortaleza y que quizás ella no podía hacer nada por mí. Le pedí que me ayudara y le conté con pocos detalles lo que vivía. Ella me dijo que no era capaz de ayudarme, pero sí sabía quién lo podía hacer y me dio una dirección en la que venía escrito el nombre de Chuy. Le agradecí a la mujer su apoyo y fui de inmediato con esa otra mujer. Al llegar al lugar indicado, me sorprendí que no se tratara de una mujer, sino de un hombre. Él me dijo que ya estaba enterado a lo que iba y que me iba a ayudar solo porque él también vivió lo mismo que me estaba sucediendo y que las maldiciones de las brujas eran eternas. Ese hombre me dijo lo mismo que la otra mujer que traía el muerto conmigo, lo que me hizo pensar que todo el tiempo esa mujer ha estado a mi lado, esperando el momento ideal para manifestarse. Chuy hizo varios rituales que, según él, iban a dar resultado. Me dio unos amuletos para que fuera protegida al encuentro con la bruja, y fui lo más pronto posible a mi cita macabra. El pueblo era un lugar bonito y sencillo. Le pregunté a una señora que iba saliendo de misa si sabía cuál era la casa de doña Benita, y ella, antes de responder, se persignó. Me dijo que no fuera a esa casa porque estaba maldita, aunque sus familiares la abandonaron cuando murió la dueña. En ella seguían viviendo seres de otro mundo, porque todas las noches se prendían las luces y se veían sombras que se movían en su interior. Si no quería que un muerto o un mal espíritu se me pegara, lo mejor era ni siquiera pasar por la acera de esa casa. La señora primero me previno, aunque luego me dio las señas para que llegara a ella. Y en efecto, en cuanto estuve enfrente de la casa, era exactamente como la había visto en mis sueños. Eran los mismos detalles, el mismo color. De pronto vi a alguien que se movía adentro. Supuse de quién se trataba, y eso me hizo tener mucho miedo, tanto que me empecé a estremecer por el temor. Un frío extraño me invadió por completo, y escuché un murmullo de voces, como si muchos espíritus estuvieran a mi alrededor tratando de prevenirme. Me detuve, quedé paralizada por el miedo, aunque sabía que no tenía opción, y que si no entraba la maldición, nunca iba a terminar. Así que comencé a dar pasos lentos hacia la casa. Una señora que iba pasando me gritó que no lo hiciera, que no entrara porque mi vida corría peligro. Al darse cuenta que no le hice caso, se fue rezando en voz alta el Padre Nuestro. En cuanto estuve enfrente de la puerta, dudé en entrar.
Me quedé parada por unos segundos. Pensé en salir corriendo del lugar y olvidarme de la maldición, pero escuché una voz que me dijo que no tenía opción. Debía de hacerlo, que entrara. Empecé a avanzar poco a poco y noté que la puerta estaba emparejada. Al abrirla, un crujido se escuchó, y conforme avanzaba, el piso de madera hacía eco en la casa con cada paso que daba. Está de más decir que yo estaba helada por el miedo, y que cada parte de mi cuerpo se resistía a entrar. Aún así lo hice, impulsada por una voz que no sabía de dónde venía. La casa estaba desolada, el polvo cubría cada mueble por el completo abandono, pero noté algo que hizo que la piel se me erizara. En el piso estaban las huellas de unos pies, de alguien que estuvo o estaba ahí dentro, y pronto pude ver la figura de esa mujer. Primero la vi traslúcida, pero poco a poco se fue mostrando verla de forma física. No podía creerlo. Era la misma mujer de mis sueños. Ella era idéntica a la que veía. Incluso traía la misma ropa. Me quedé parada sin poder mover mis piernas. No sé si fue el miedo el que paralizó mis extremidades, o fue el poder de esa mujer que no me permitió avanzar. Ella me extendió su brazo derecho para mostrarme un libro viejo y grueso. Nunca me habló. Podía escuchar su voz en mi mente. Me dijo que en ese libro estaban escritos todos sus secretos de bruja, y que también habían conjuros que eran muy poderosos. Debía demostrarle respeto e interés a su contenido, si no, el mismo libro se encargaría de darme mi merecido. Y así como apareció, se fue desvaneciendo poco a poco hasta que ya no la pude ver, pero en el interior de la casa quedó un olor extraño, como a hierro y putrefacción. Luego pude sentir una sensación extraña de dolor y tristeza, tanto que me puse a llorar sin encontrar el motivo. Aunque la casa estaba en completo abandono, algo había dentro que me hacía sentir observada todo el tiempo. Miré hacia todas partes de la casa sin encontrar a nadie. De repente volteé hacia la ventana y pude ver el reflejo de ella, de la bruja. Tomé el libro y me salí de inmediato. Tenía un miedo incontrolable que me puso a temblar. Así que me fui corriendo hasta la plaza del pueblo. En poco tiempo pude estar en un lugar céntrico. Me fui del pueblo lo más pronto que pude y llegué a mi casa al anochecer. El libro grueso lo puse sobre el mueble de la sala y me fui a dormir. Me sentía sumamente cansada, así que en cuanto acomodé la cabeza en la almohada me quedé dormida. Fueron tantas emociones en tan poco tiempo que mi cuerpo ya no pudo más. No fue posible descansar bien, porque ella, la bruja, se hizo presente a través de otro sueño, en el que me mostraba dónde estaba mi abuela y mi madre. Ellas se encontraban en un lugar oscuro en el que se escuchaban muchos lamentos. Desperté llorando al darme cuenta que el alma de las dos estaba perdida. A la mañana siguiente, en cuanto escuché las campanadas de la iglesia, fui a hablar con el sacerdote a cargo, le conté todo. El hombre me escuchó con atención y respeto. Mientras asentía, le pedí dejar el libro en la iglesia porque de otra forma no iba a poder quitar de encima a esa mujer. El hombre accedió y le dio un lugar en uno de los nichos que tenía desocupados. Al salir de la iglesia sentí que me quité un peso de encima. Aún con la muerte de mi madre me pude sentir feliz, pero eso duró muy poco, porque al llegar a mi casa la encontré toda revuelta, como si un tornado hubiese pasado por ella. Entendí que era la furia de la bruja y que todo lo hizo como advertencia. Ni decir de esa noche que la pasé muy mal, con lamentos que provenían de no sé dónde y murmullos que escuché durante varias horas. En cuanto amaneció, me fui con el sacerdote y recogí el libro. Él no quería entregármelo, porque podía caer en manos de personas que no eran indicadas. Aún así me lo llevé. Ya desesperada fui con Chuy. Él, en cuanto lo vio, me dijo que era un libro maldito. Le pedí, o más bien dicho, le supliqué que se lo quedara. Él no quería hacerlo, pero al contarle todo lo que vi y lo que hice, él accedió. En cuanto lo puse en sus manos, puso los ojos en blanco y comenzó a hablar con palabras que no entendí. Quedó como en una especie de trance. A los pocos minutos reaccionó y puso el libro sobre una mesa.
y alrededor de él prendió 4 veladoras de color negro. Chuy era la persona indicada para tratar con un libro así. Él me dijo que todos los días tendría que hacer rituales para mantener el libro inactivo. Me marché del lugar creyendo que había resuelto el problema, pero una maldición era algo más que un libro, y ella se siguió apareciendo en sueños. Ya hasta me daba mucho miedo dormir porque sabía que la bruja iba a estar presente. Con el paso de los días, las apariciones de esa mujer fueron desapareciendo. Lo más seguro fue porque Chuy todo el tiempo hacía rituales de protección. Pude más o menos alejar a esa mujer de mi vida, pero no lo suficiente para no causar daños en mi vida y en mi salud, porque el médico me dijo que estaba enferma de una extraña enfermedad, seguramente la misma que le dio a mi abuela. Sigo en tratamiento, pero tengo miedo de que en cualquier momento mi vida corra la misma suerte que mi abuela o que mi madre. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.